Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y hermanos. Hoy vamos a tener una entrevista especial a nuestro hermano Darío Ra. Vamos a ver preguntas con relación a lo que viene aconteciendo de las leyes dominicales. Antes de esta pequeña entrevista, les pido una pequeña oración, vamos a hacer todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes este tiempo y las oportunidades para poderte servir. Te imploramos, Padre bendito, que la presencia de tu Santo Espíritu pueda estar entre nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, durante estos días hemos venido escuchando acerca, especialmente en el contexto adventista, hemos venido escuchando acerca del cumplimiento de las leyes dominicales, qué es lo que está ocurriendo en Dakota, por ejemplo, del sur, en los Estados Unidos, qué está ocurriendo con esa ley dominical, cuánto nos afecta esta ley dominical a nosotros los adventistas y finalmente al mundo, cómo lo va a afectar. Entonces, para que nos dé respuestas a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios como adventistas, hemos invitado a nuestro hermano Darío Ra para que nos absuelva esas dudas. Entonces, hermano Darío Ra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermanos. Entonces, la primera pregunta que le queremos plantear es ¿qué son las leyes dominicales y qué es la ley dominical en el contexto bíblico y del testimonio? Muy bien, la realidad es que en estos días, en varios lugares del mundo, muchos de nuestros hermanos han estado preguntando acerca de qué es eso que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en este momento se están dando algunos avances en relación con esa llamada ley dominical. ¿Qué es la ley dominical para aquellos hermanos o personas que por primera vez están escuchando el mensaje del Señor? ¿A qué se refiere la palabra ley dominical que tanto menciona la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y no solo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino a través de muchas voces en los Estados Unidos, incluso de representantes y legisladores de la nación. E incluso, a veces al mismo presidente Donald Trump se le han hecho preguntas acerca del asunto del sábado, los adventistas, etc. ¿Qué es la ley dominical? En la Biblia se hace mención de algunos símbolos. No voy a entrar ahora en detalle en cada uno de estos, pero solamente como para poder tener a grosso modo una idea. En la Biblia se presentan a los imperios y potencias que existirían en el mundo en la forma de animales simbólicos. Y de allí, de entre esos animales simbólicos, surgen naciones como Babilonia, Persia, Grecia, Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué ocurre acá? Resulta que las profecías indican que cuando llegáramos al final de la historia, la potencia dominante sobre la tierra serían los Estados Unidos de Norteamérica, quienes harían una alianza con el poder del Vaticano romano, es decir, el sistema del papado, puesto que estas profecías hablan acerca de movimientos religiosos. Muy bien, entonces en el Apocalipsis capítulo 13 se hace mención de estos dos poderes como protagonistas del escenario final de la historia. Y ambos poderes llegarían a un acuerdo en el que se establecería una ley de parte de la solicitud de los poderes religiosos, representando uno al Vaticano y otro al protestantismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando ambas corrientes religiosas se dieran la mano, el resultado sería que aplicarían por medio del gobierno leyes en favor de sus creencias o doctrinas. Y una de estas sería precisamente la famosa ley dominical que buscaría que se establezca por medio de una promulgación, de un decreto, que se guarde el día domingo como día de reposo a nivel nacional. Y que esta ley llegaría a un punto
donde violentaría la libertad de conciencia de los individuos en Estados Unidos y luego en el mundo entero, para no tener que seguir el dictado de su conciencia de servir a Dios guardando lo que la ley de los 10 mandamientos dice del sábado del reposo del séptimo día. Entonces, una ley que contradiga a este cuarto mandamiento de la ley de Dios se llamaría un decreto o ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando esta ley se hiciera nacional, entonces sabríamos que se cumplió la última señal en el mundo para que se termine la gracia que el Señor ha dado a la humanidad para arrepentirse de sus pecados y prepararse para su segunda venida. Entonces, la ley dominical sería la antesala a la segunda venida de Cristo. A eso se le llama ley dominical, a la aprobación de un decreto que vaya en contra del cuarto mandamiento y de las libertades, en este caso tanto religiosa como de conciencia, de todo individuo que quiera guardar el séptimo día de reposo, sábado, como día del Señor, y que se le obligue a tener que guardar el domingo. Muy bien, eso nos va quedando más claro, ¿no? Lo que son las leyes dominicales. Claro, se las conoce también a través de los medios como Internet, se conoce a las leyes dominicales como las leyes azules que se han venido dando en los Estados Unidos. Entonces, esta ley es una violentación abierta de conciencia y de religión. Así es. Y hablamos de violación de libertad de conciencia y religión porque va a venir por parte pues de las autoridades, ¿no? Entonces, ¿en qué base, entonces, bajo qué base hoy está entonces el gobierno de los Estados Unidos al presente? Los Estados Unidos ahora en este momento están en un escenario en el que en estos últimos años ha habido un conflicto político. ¿Cómo así? Voy a hacer esto resumido. Resulta que los últimos presidentes que ha tenido Estados Unidos, en su mayoría, digamos desde la década del 60 en adelante, han sido más de corte democrático y no tanto de corte republicano. Solamente George Bush padre, que era republicano, Bush hijo, y casi todos los demás han sido de corte demócrata. Pero ¿qué pasa con los demócratas? Los demócratas comenzaron a inclinarse por el lado de el idealismo e ideología izquierdista. Entonces, muchas de las ideas que han comenzado a proponer en la nación han llevado a un estado de corrupción. Porque lamentablemente, a través de estos demócratas, se han introducido principios contrarios incluso a la misma moral, abiertamente, hablando sobre las bases de lo que fue la nación. Recordemos que Estados Unidos, cuando se inicia, es una nación protestante y republicana, con dos libertades, civil y religiosa. Entonces resulta que las ideas de esta nación, siendo protestantes, mantenían ese ideal de conservadores apegados a una moral que no se vaya nunca hacia el libertinaje, sino que se mantenga dentro de la libertad. Entonces, sobre las bases de estos principios, los demócratas han comenzado a empujar en estos últimos años a ideas como, por ejemplo, la aceptación de la ideología de género, algo que no va de acuerdo con los principios protestantes de la nación. Luego, propuestas como el asunto del aborto, otro asunto que ha traído discusiones, porque, a decir verdad, esta creencia del aborto, al estilo en que se la está presentando, más parte del catolicismo, que comenzó a hablar acerca del no aborto al principio, ¿no? Y luego tenemos que dentro de esta nación se empezó a aceptar ideas como el feminismo, y luego comenzaron a entrar ideas en relación con teorías como el asunto del calentamiento global, a raíz de lo cual el presidente actual, Donald Trump, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Al ver que todos estos movimientos han estado canalizando ingentes cantidades de millones de dólares
que han sido prácticamente para poder llevar adelante programas contrarios a lo que esta nación siempre ha defendido, vale decir, en sus principios morales del protestantismo, es que nos encontramos que el actual presidente combate a todas esas ideas. Por otro lado, estos movimientos demócratas han llevado a un ideal anticristiano y más ateo. Y por razones como esas, la nación se ha visto inclinada a una creencia muy relajada de la religión cristiana. Entonces, esta creencia laxa ha llevado a que la corrupción se multiplique en la nación. Tal es así que, por ejemplo, Elon Musk dice que ya han recuperado, destruyendo la corrupción, la fuga de dinero de los contribuyentes americanos, casi $1 trillón, según los cálculos que ha presentado, y que ya estaría con eso prácticamente cubriéndose aún la mitad de la deuda de la nación, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa ha traído como consecuencia? Que el presidente actual haya arremetido contra estas ideas corruptas y haya puesto algunos decretos así fulminantes, rápidos, para tener que arrinconar a todas esas ideas que habían sido introducidas por los partidos demócratas, los gobernantes demócratas, hasta el punto que entre esas cosas también se ha visto salpicado el asunto de la religión. Y el actual presidente se presenta ante la nación como un creyente acérrimo de la Biblia y que es defensor de los principios cristianos. Y juntamente con eso, en su lado político, el presidente declara que va a hacer que su nación vuelva a florecer, que Estados Unidos sea para los americanos y que los Estados Unidos van a entrar en su edad dorada. Tal es así que sobre ese escenario se juega el asunto de las leyes dominicales. Y es ahí precisamente donde nos encontramos hoy, que resulta que en el Partido Republicano hay una mezcla de creyentes, tanto del catolicismo como del protestantismo. No sé si podemos poner la primera cita, la segunda cita, para poder leer un poquito acerca de cómo funciona esto en los Estados Unidos. Esto, Mana Ruth, como para darle la respuesta directa sobre los asuntos que tienen que ver con el escenario de los Estados Unidos. Fíjense lo que dice acá. Esta es una cita del Conflicto de los Siglos de Elena de White, poniendo acá las ideas que tenían todos los adventistas, los pioneros, en relación con lo que pasaría sobre la base de Apocalipsis 13, que yo he mencionado hace un momento, donde se da la alianza entre los poderes del Vaticano y el protestantismo americano, y cómo eso va a llevar en los Estados Unidos a que se busque una alianza del poder del Estado con el poder de la Iglesia. Ella dice así: los dignatarios de la Iglesia, es decir, aquellos que son funcionarios dirigentes religiosos en los Estados Unidos, hablando de todos, católicos y protestantes, y del Estado, resulta que estos dirigentes estarían en una alianza. Para que eso pase, tendrían que estar siendo participantes de algún partido político, ya sea demócrata o ya sea republicano. Pero siendo que esto se da en los Estados Unidos y en base a las ideas protestantes, lo lógico es que aquí se esté refiriendo a una alianza de católicos y protestantes dentro del Partido Republicano. Hoy en el Partido Republicano de los Estados Unidos existen estos dos tipos de personas. Personas que son participantes del partido, pero que son católicos algunos y protestantes algunos. Por ejemplo, tenemos el caso de Vance, que él es católico pero es republicano. Y tenemos a muchos otros que están allí que son protestantes y que son republicanos. Entonces están allí juntos. De entre todos ellos, de los que representan en este partido, van a buscar una alianza para llevar hacia un fin. ¿Cuál sería? Sigamos leyendo esta cita.
Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Allá. Es decir, en ese partido va a haber grupos de personas que van a querer empujar hacia la propuesta de que el domingo sea reconocido como un día de descanso, de reposo nacional, ¿correcto? Y cuando ellos busquen eso para que se honre el domingo, entonces van a proponer a la nación que ese domingo sea reconocido como un día de descanso oficial. Ahora, ya hemos visto y hemos mencionado en temas pasados, por ejemplo, el asunto del proyecto 2025 o 2025, en el cual un grupo de republicanos, junto también con algunos demócratas, pero en su mayoría republicanos, han hecho todo ese proyecto en el cual, en uno de sus puntos de más de 900 páginas, hablan acerca de la propuesta de un Shabbat, al cual le llaman ellos domingo, que de hecho no cuadra por asuntos bíblicos, pero no voy a hablar ahorita de eso. Entonces le han puesto el nombre Shabbat y ellos proponen que este domingo, ese Shabbat de reposo, pudiera ser aplicado en la nación con fines de beneficios económicos y prosperidad de la nación. Algo para lo cual no hay fundamento tampoco, solamente es una propuesta y un llamado. Entonces, a raíz de eso, estos dos grupos de personas dignatarios de la religión y del Estado buscan ahora empujar a que se aplique este asunto del domingo. ¿Y qué sigue diciendo la cita? Pues vamos a poner por favor la cita del Espíritu de Profecía. Dice, para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. ¿Qué cosa significa esto? Según lo que se está presentando en la explicación de esta profecía de Apocalipsis 13, no va a ser tan fácil que se pueda aceptar la propuesta, porque si va a haber cohecho, va a haber persuasión y fuerza, entonces quiere decir que va a haber resistencia del lado opuesto. Lo que significa que esto va a involucrar una lucha aún dentro de los poderes del gobierno y del Estado y de los legisladores y la Cámara de Representantes. Así que más aún, dice acá, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras, es decir, se va a tratar de presionar, trabajando con el pueblo, a través de reglas, reclamos a la nación, como diciendo, miren, por esto se necesita este decreto, se tiene que aplicar esta ley. Entonces van a ser ordenanzas abrumadoras que van a preocupar, en este caso al Ejecutivo, al presidente. Si hablamos de Donald Trump, estarían preocupándolo al presidente, fastidiándolo, en otras palabras, usemos el término. Esta gente lo va a fastidiar. ¿Para qué? Para que el presidente ceda a sus demandas. Eso es lo que está presentando acá la profecía del conflicto de los siglos. Seguimos leyendo. Así es como van a funcionar las cosas. Esto, te voy avisando que si se da, se va a dar pues en meses. Eso no va a ser en años, eso va a ser en meses, así, rápido, ¿no? Y luego sigue diciendo, la corrupción política. Aquí está una base clave. Por eso decíamos que todos estos últimos años de los gobiernos demócratas han llevado a esta situación de la corrupción política. Ahora, cuando hablamos de política ya hablamos de corrupción, es inevitable. Y lamentablemente los políticos no son santos de nuestra devoción. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo se comportan. Entonces, esa corrupción política de los Estados Unidos, dice nuestra pionera Elena de White junto con los demás pioneros de su tiempo, está destruyendo el amor a la justicia, es decir, a la aplicación de la Constitución en este caso, de las reglas de la nación y el respeto a la verdad, es decir, a lo justo, partiendo de la Biblia y siguiendo por todo lo justo. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América, miren, está con nombre, Estados Unidos de la libre América, se verá
a los representantes del pueblo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? La Cámara de Representantes, ¿no? Y a los legisladores, es decir, el Congreso. Estos dos poderes van a trabajar ¿con qué finalidad? De asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Es decir, va a haber presión sobre la Cámara de Representantes, va a haber presión sobre el Congreso, y eso va a ser por algunos representantes de los municipios, gobernadores, que se van a unir con algunos corruptos, porque ellos son los que van a empujar hacia eso, y con fanáticos religiosos. Ahora, debemos reconocer y recordar esto, ¿no? En la religión protestante de los Estados Unidos y en la religión católica de los Estados Unidos, tenemos dos tipos de protestantes y dos tipos de católicos. ¿Cómo es eso? Bueno, hay los católicos que son conservadores y que hemos visto, por ejemplo, el caso de la corriente de Viganò, junto con muchos sacerdotes y obispos que están pues defendiendo el asunto de que en el sínodo de la Iglesia, a través del papado, los papistas han corrompido su fe. Es decir, el papismo está corrompido según lo que declara Viganò, que fue exnuncio para los Estados Unidos y que ahora lo han excomulgado de la Iglesia, porque tiene ciertos problemas personales, iniciando personales como también con el sínodo, con Francisco I. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de eso, hay una facción de católicos que se oponen por completo a lo que llaman la Iglesia profunda, que es la Iglesia del sínodo del Papa. Entonces, estos son un tipo de católicos que buscan que sus creencias sigan permaneciendo y sus tradiciones. Y tenemos también un grupo de protestantes que no son los que se han mezclado con el ecumenismo, con el Papa, porque los protestantes ecuménicos son los que han hecho alianza con el sínodo papal, lo que significa que los dirigentes de las iglesias protestantes que han hecho alianza con el sínodo papal son iglesias corruptas, porque todas ellas están queriendo conducirse a través del sistema de su clero y de su dirigencia para querer aplicar o imponer deberes en las iglesias a los miembros que no van de acuerdo con la Biblia. Entre esa apostasía es la que varios pastores protestantes denuncian, cómo es que se ha aceptado dentro de las iglesias protestantes la entrada de la danza, la música, la diversión. A ver si en algún momento podemos pasar ahí un video donde se ve a estos pastores riéndose, haciéndose chistes en el púlpito e incluso hablando palabras obscenas, ¿no? De tal forma que han hecho una burla y una blasfemia el estar en los púlpitos. Entonces, en esos lugares prácticamente ustedes ven escenarios de discoteca en esas iglesias y ven a pastoras que salen con sus microfaldas, que ya son prácticamente exagerados en su manera de comportamiento, ¿no? Y muchos líderes que son pastores, tú no los ves ya casi con corbata, con camisa, sino que los ves relajados, ¿no? Que se salen con jean, con polo, pensando de que así los acepta Dios porque se han hecho una imaginación muy contraria a la verdad de la Biblia. Eso se llama apostasía. Pero bien, estos dos que se han ecumenizado son los que van a empujar hacia este propósito del decreto dominical. Aquellos que no se han ecumenizado y que quieren mantener la posición de la libertad religiosa, la libertad de conciencia, están en pugna. Y eso es precisamente lo que nos presenta Elena de White aquí. Sigamos leyendo la cita, de que estos van a presionar para que los gobernadores de los diversos estados de los Estados Unidos cedan ante la demanda que ellos van a llamar popular. ¿Por qué demanda popular? Bueno, porque van a decir, el pueblo necesita esta ley dominical, las familias necesitan esta ley dominical, los hogares necesitan estar más unidos, los trabajos tienen que respetar que se descanse un día, los juicios de Dios van a caer. Entonces, bajo esos movimientos populistas, lo que van a hacer
es empujar a la nación para que se acepte la propuesta de ese decreto dominical. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Y luego dice la mensajera de Dios aquí, la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado ya no será más respetada, porque ya no van a respetar la conciencia individual, sino que van a querer que por el bien común, llamado así, se tenga que aplicar un decreto en favor de toda la nación. Eso es lo que se está buscando. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras de profeta: se airó el dragón contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Claro, hermano Darío, en realidad se viene llevando a cabo toda una campaña para agilizar ese tema de las leyes dominicales, la imposición de la ley dominical a través de un decreto. Entonces, yo sospecho, ¿no? Sospecho de que bajo esta administración probablemente se dé la ley dominical. Yo sospecho. No sé usted qué piensa al respecto, hermano Darío. ¿Cuáles son las bases tanto de la ley como del testimonio? Bueno, sin ningún tipo de querer de repente aterrorizar, asustar, porque a decir verdad, el asunto de la ley dominical tampoco no va a ser tan desfavorable para el pueblo de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, por las leyes dominicales va a haber miles de personas a quienes no les ha llegado el evangelio, que les va a llegar mucho más rápido. Es decir, va a haber esperanza para millones de personas que gracias a esas leyes dominicales van a aceptar el evangelio de Dios. Ahora, por otro lado, no podemos negar que las leyes dominicales son pues en contra de los guardadores del sábado. Tenemos que ser claros. ¿Ah? Y entonces la aceptación de una ley dominical en la nación va a conllevar a un resultado de persecución contra los disidentes, porque los fanáticos son los primeros que van a decir, no, que estos no quieren guardar el domingo, que la nación manda, que hay que aceptar al gobierno, que la Biblia dice que hay que respetar a los gobiernos y a las autoridades, ¿no? Entonces van a querer hacer más populismo por ese lado y van a querer empujar a querer pensar de que los que están guardando el sábado realmente son gente rebelde, sediciosa, de todo le van a querer tachar, ¿no? Pero los legisladores inteligentes, los que están correctamente con las leyes y no son avarientos, no se dejan sobornar porque tienen personalidad bien definida, tienen honor, tienen dignidad, y no solamente por cuestiones demagógicas, sino de verdad son hombres y mujeres que valen la pena, que han llegado hasta los puestos que tienen por mérito. Entonces esa gente va a saber hacer respetar los principios correctos. Pero ahora bien, yendo a la pregunta, ¿puede en esta gestión de este gobierno darse el decreto dominical? Bueno, los espiritistas, que son el tercer poder, no quiero pasarme de esto porque eso les va a dejar en claro la respuesta, los espiritistas estos últimos años han venido trabajando con fuerza, introduciendo las ideas de la nueva era dentro del gobierno norteamericano. No estoy hablando a la nación, estoy hablando al gobierno en este caso. Se han introducido con sus ideas espiritistas muchas de las personas que están en los puestos altos de la nación y que están como en la Cámara de Representantes, están entre los legisladores, increíblemente están mezclados con espiritismo. Se están mezclados con ocultismo y tienen prácticas totalmente contrarias a la razón humana, a la conciencia humana y a la salud humana. Entonces, y sí, ¿no? Entonces, todo eso que estamos viendo, sociedades secretas con las que peleó incluso John Kennedy en su tiempo, esas sociedades secretas han venido empujando a sus propósitos del nuevo orden mundial. Los Estados Unidos de Norteamérica, y eso del nuevo orden mundial no es ninguna teoría de conspiración como algunos decían por ahí o creían, ¿no? Lo estamos viendo delante de nuestros ojos, lo ha declarado el Foro de Davos. Entonces, toda esa alianza con el espiritismo está trayendo sus consecuencias y Satanás va a trabajar con ellos para producir terremotos, inundaciones, tempestades, sobre texto del calentamiento global o corrientes que se estén dando. Pero todo eso va a ser producido por el diablo. En el conflicto de los siglos yo lo he presentado en un tema y lo he demostrado de cómo los movimientos ocultistas están detrás del asunto, en el que estos van a producir desastres como en los tiempos de Job. Entonces, estas agendas
que han empujado hacia esos propósitos como la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y muchas otras cosas más para programas sobre el calentamiento global en los cuales se están derramando estelas químicas supuestamente para poder evitar que los calores de afuera de nuestro planeta se intensifiquen y venga un calentamiento más terrible del que se está imaginando. Entonces, todos esos programas se han convertido en un arma de doble filo, porque en muchas ocasiones para producir mayor lluvia se ha soltado el yoduro de plata. Y hemos visto lo que ha pasado en Dubái y en varios otros lugares a causa de ese yoduro de plata. Acá mismo, ¿no? En esta nación peruana hemos visto cuántas veces el yoduro de plata ha producido lluvias torrenciales. Entonces, todas esas cosas como que se han salido de la corriente ya, de los parámetros, y el resultado es que estas agendas todavía se han propuesto hacer más. Fíjate, por ejemplo, según estas agendas, de tener que manipular el clima, se requiere obligatoriamente de manipular el clima si queremos frenar lo que ellos llaman el calentamiento global. Es decir, vamos a seguir viendo terremotos, vamos a seguir viendo tempestades, huracanes, torbellinos. ¿Por qué? Porque según la agenda se necesita, porque es la única manera de salvar al planeta. Y por eso es que los de este movimiento han dicho, lo que queremos es resiliencia de parte de los habitantes del mundo, que se aguanten los terremotos, todo lo que vaya a haber, porque es necesario que la Tierra tenga que ser tratada así si queremos salvar al planeta. Es por eso que se pide la resiliencia, no por otra cosa. Eso se llama la resiliencia climática. ¿Ah? Muy bien. Entonces, sobre esas bases, resulta que si esto sigue, escúchalo bien, si estos movimientos espiritistas siguen con eso, que menos mal el presidente de los Estados Unidos pues los ha frenado en seco, ¿no? Es un jaque que les ha dado, pero no, ellos no han parado en otros países. La Unión Europea sigue con sus planes. ¿Ah? Así que esto se va a seguir. Pero los Estados Unidos han hecho un gran aporte a la humanidad al ponerse en contra de ese programa del calentamiento global e incluso a salirse de la OMS, porque todo esto está en conjunto, y ha hecho que se retroceda un poco en los planes de la agenda, pero no que se pare, pues Satanás nunca va a parar. Al contrario, Satanás es el que dice, a mayor resistencia vas a generar como reacción mayor violencia. Es decir, te amenaza, te dice, ni me pares, ¿ah? Pues me intentas parar, peor me pongo. Eso es lo que dice el diablo, ¿no? Él siempre ha sido así. Entonces, ¿qué pasa? Acá resulta que si esa agenda continúa, no llegamos al 2030. ¿Comprendes eso? Es decir, así con terremotos, desastres y la amenaza de un terremotazo del cual nos están hablando ya, no llegamos al 2030. Antes de eso, esa agenda nos va a exterminar. Y por esas razones es que vemos que el presidente de los Estados Unidos y muchos más podrían estar reaccionando porque se han dado cuenta de lo que viene. ¿Ah? Esto es decir, va a desaparecer la especie humana. Tenemos que ser realistas en esto. Acá no hay nada conspirativo. Acá solo un loco puede decir que no. Es decir, a los locos no les hacemos caso. Seamos realistas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que dentro de esa agenda, supongamos que ahora, en este escenario, no se diera un decreto dominical aún. Esa agenda va a continuar. Y con ley dominical o no, va a exterminarse el planeta. ¿Me entiendes? Eso es lo que ya va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos ya no piensan retroceder, porque en sus planes es la única manera de salvar al planeta. ¿Te das cuenta? Y nos lo están diciendo todos los días. Ya está. Entonces, ¿qué significaría? Lo más probable, lo más seguro es que en esta gestión se va a dar ese decreto, ¿no? Es lo más probable, ¿eh? Eso sin alusión a dar fechas ni nada, sino por el escenario, pues. Porque tenemos que darnos cuenta, como adventistas del séptimo día, no somos gente alarmista, somos gente realista. Y si estamos viendo un escenario, no nos hacemos los ciegos diciendo paz, amor al estilo hippie, ¿no? Sino decimos la verdad. Y así como esté el escenario, tal como está, si esto no se mueve y progresa, es probable de que no tengamos ni siquiera un año de tiempo, ¿no? Eso si sigue así como está, estoy siendo claro para que no vayan a decir, ay, que se dan fechas, que se dan tiempo, porque siempre hay fanáticos en la iglesia que les gusta salir del camino. Tengo que decirlo por mucho amor, hermanos,
porque a veces con tantos que se levantan dando fechas, tiempos, lamentablemente hay pastores que siguen todavía reconocidos en la iglesia y están dando fechas de la segunda venida de Cristo y todo. Pero quiero ser claro, como está el escenario, esto no nos va a llevar mucho tiempo, es decir, un año sería todavía mucho de repente, ¿no? Claro, Digo, por los mismos hechos que se vienen desarrollando, nada más. podemos entender que esto va a ser rápido. Sin Así embargo, es. el espíritu de profecía nos aclara la historia de la Iglesia Adventista, que el fuerte pregón que se diera por la década de 1840 se dio en casi 8 meses. Así y fue es. rapidísimo, entonces no está lejos de que sea así. Ahora Pero recordemos, otra parte, disculpa sí. que te corte, Ruth, recordemos una cosa. Hace como año y medio yo presenté un tema en una de las campañas de Semana de Oración en la que estos que tienen su agenda, ellos han dicho así: 2026 tenemos que aplicar un 6G, es decir, lo que ellos hacen para el Internet, y estaríamos aplicando esta situación para el domingo del clima. O sea, estamos hablando de que según su agenda, no nosotros, eso que quede bien en claro a todos hermanos, no nosotros, según la agenda, estoy contando lo que ellos dicen, ¿no? Según su agenda, el 2026 se tiene que estar logrando que haya un decreto que frene el calentamiento global y que eso está relacionado con lo que llaman el Shabbat verde, de eso hemos presentado, hemos hablado, y que ese decreto, para cuidar el planeta por el calentamiento global, por el asunto del clima, involucraría el descanso de un día en la semana por el planeta. Y ellos lo han planteado hacia el 2026. Ahora, ¿cómo lo harán? Si lo van a llevar al 2026 o no, es ellos los que están llevando su plan. Está en una fecha concreta. Lógico, pero nosotros no, ¿no? Pero nosotros no somos ciegos y decimos, si ellos están proponiendo esa fecha, entonces nosotros debemos de estar atentos, porque no vaya a ser que nos la quieran disparar. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Es lo que vamos a ver después. Claro, tenemos que ser como el fiel Elías, ¿no? Así Estar es. controlando qué estaban haciendo esos poderes del infierno Exactamente. para que no vayan a engañar al pueblo y vayan a destruir al siervo de Dios. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Ese freno que se está dando, ese jaque que se está dando, yo lo entiendo que pueden haber ciertas razones. Uno, que todavía los siervos de Dios no han sido sellados. Dos, que el mensaje del tercer ángel tiene que llegar al mundo, se va a poner en jaque a las naciones antes de que se desate una tercera guerra mundial. Bien, entonces, en ese orden de ideas, digamos, con lo que acabas de presentar y todo, ¿cómo se aplicaría esa ley dominical? Muy bien. Acá, ¿cómo es que podría darse un escenario sobre lo que ya estamos viendo? Fíjense en esto. Los movimientos que tienen su agenda 2030, que ya estaban pensando en producir todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y que está moviendo a todos los cristianos, ¡ay, que miren, que hay tormentas, terremotos, inundaciones, se viene el fin del mundo! Y hasta en TikTok se loquean varios, ¿no? Muy bien, es bueno que se despierte el mundo cristiano y que sepa que estamos cerca del fin, pero tampoco no es bueno ir a una corriente de desesperación sin entender las profecías. Fíjense que yo escucho a veces a muchos que dicen, se viene el fin, ya hay que prepararnos para el cielo, ¿no? Y ya Cristo viene, uno de estos días nos va a sorprender, pero olvídense de que el asunto todavía es que Satanás tiene que venir primero. Eso lo sabe todo el mundo cristiano. Y que no vaya a ser que todo esto que está pasando vaya a confundir a algunos cristianos y cuando aparezca Satanás de pronto digan, es Jesucristo que ha llegado, ¿no? Y nos vamos con él, ¿no? Y que Satanás les diga, muy bien, los voy a llevar en mi nave, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. De ahí que muchos, incluso dirigentes evangélicos, fíjate lo que ha pasado, han llegado a conclusiones en estos días que jamás pensábamos como adventistas. Una de ellas, por ejemplo, decía así: en este momento están decapitando en Siria a muchos cristianos. La tribulación ha comenzado. Ya la persecución como la Biblia, porque la Biblia dice que en la grande tribulación van a cortar cabezas, pues no. No antes de la grande tribulación, sino en la tribulación va a suceder todo eso. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos han concluido y han dicho, si están matando a tantos en Siria, quiere decir que ya llegó la tribulación. Pero ¿y por qué no hemos sido raptados? Decía uno de ellos.
Ya se supone que debíamos de estar raptados antes de la tribulación, porque los 7 años de la tribulación van a ser después del rapto. Y entonces varios de ellos conversaban y decían, tenemos que reconocer que somos humanos y nos podemos equivocar. Posiblemente hayamos concluido mal en el asunto del rapto y no va a ser que nos van a raptar antes de que Cristo venga, sino que de repente el rapto se va a dar con la segunda venida de Cristo. Y ahí ha venido el análisis de decir, claro, porque en Tesalonicenses dice que el arrebatamiento va a ser cuando resuciten los muertos en Cristo. ¿Qué significa? Si resucitan primero los muertos en Cristo y se unen con los que queden vivos, quiere decir entonces que el arrebatamiento es de resucitados y de los que queden vivos. Algo que no coincide con la doctrina del rapto. Entonces, por esa razón, varios de ellos están reaccionando. Y sí, eso va a ayudar. Porque si no lo hacen, el falso Cristo los va a engañar. Muy bien, ahora, teniendo esa posibilidad de todo esto que está pasando en el mundo, de todos los movimientos que se están dando, entonces, al haberse frenado esta agenda por parte de los Estados Unidos, porque repito que Estados Unidos es clave acá, es la primera potencia mundial. O sea, de Estados Unidos, en otras palabras, depende que los movimientos finales lleven al cierre de la historia o que todavía permanezcamos un tiempo en esta tierra. De Estados Unidos depende. Entonces, ¿qué pasa? El presidente norteamericano, al actuar como está actuando, retirándose del programa de París, retirándose de la OMS, retirándose de varios otros programas, incluso no participando con el asunto de la OTAN, ha frenado todos los propósitos que el enemigo tenía para poder destruir el planeta, digámoslo así. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Eso en sus movimientos políticos. Estoy dando solamente el escenario, ¿eh? Así de sencillo, porque en el pueblo de Dios somos totalmente apolíticos, te lo voy recordando. Muy bien. Entonces, dentro de ese escenario, ¿qué pasa? Estos que tenían su agenda, al ver que el presidente no acepta lo que ellos estaban haciendo, entonces van a trabajar para lograr, por medio del populismo, que estado por estado de los Estados Unidos, porque son varios estados, estado por estado de los Estados Unidos, vaya convirtiéndose a la necesidad de un decreto dominical, que es lo que ya estamos viendo. Primero se intentó con Dakota del Norte, la intentona de querer establecer el asunto del decreto dominical, ¿no? Pero que ha sido rechazado de 89-4. Y ahora, en Utah, que nos hemos visto en estos días, cómo es que se ha empujado para ese proyecto y se lo ha aceptado, ¿no? Ahora, ¿eso qué nos indica? Si se trabaja estado por estado en los Estados Unidos como lo están haciendo y como lo piensan hacer, pronto va a parecer que toda la nación está de acuerdo con la ley dominical. Entonces, ¿qué pasa? Va a suceder que todos en conjunto van a parecer un voto popular. Y entonces los aprovechadores que están buscando el decreto dominical van a decir, ven, el pueblo lo pide, cuando el pueblo no ha pedido nada. Es puro populismo. Así, hay que tener cuidado con todo eso. El populista, para poderse echar baños sobre sí mismo, para ganarse los puestos, algo, va a decir mentiras. Va a crear necesidades irreales de la nación. A nadie le importa una ley dominical, te voy diciendo, solamente a los fanáticos religiosos. Después a nadie. Toda la gente normal se está ocupando de su trabajo porque tiene que llevar comida para su casa. Y son felices sin un decreto dominical. ¿Eh? Te voy contando eso de que digan de que la familia, para que sea un día de familia, discúlpame, ¿por qué no puede ser el sábado? No tiene ningún sentido. Eso es simplemente un empuje popular. Es solo para ganarse algún tipo de votos que no merece, un político no merece. Así, sencillamente, no lo merece. Entonces no hay por qué apoyar en sus ideas. Pero bien, punto aparte de eso, el escenario nos indica que si en los estados de los Estados Unidos comienza a hacerse estado por estado este tipo de trabajo, entonces te aseguro que en menos de un año lo logran. ¿Por qué? Así es pues el populismo. No se necesita de mucho tiempo, porque cuando tienen que llegar las elecciones, se recorren estado por estado, no se demoran en nada, eso es rápido, fulminante. No escatima. Así es. Entonces esto estaría empujando a que en nuestro escenario, estoy hablando del escenario, ¿eh? Es decir, no se diga estos hermanos que proponen esto, que no. Yo estoy hablando del escenario, estoy hablando sobre bases de lo que está pasando. Con un escenario como el que tenemos, esto se movería como fuego en el rastrojo.
Eso lo vamos a ver qué tiene que hacer el pueblo de Dios frente a eso. En realidad el pueblo de Dios no está en ciernes, no está en oscuridad. Tenemos la firme palabra profética, Amén, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha. Además, si el pueblo se desenfrena es porque le falta la profecía, para que no caiga en chascos, como el caso, por ejemplo, de esa idea que se tuvo del rapto y ahora la tienen que modificar. Es porque no se sigue pues el reloj profético, el programa ¿no? profético. Entonces, ya, con eso ya tenemos ciertas advertencias. Por otra parte, entonces, ¿qué ocurriría con Estados Unidos si se diera pues esta ley dominical? Sin duda, si Estados Unidos llegara a aceptar como ley nacional, porque esto también que quede claro, ¿no? Claro, sin embargo, no hay que recordar lo siguiente, ¿no? De que se viene dando estos intentos a nivel de los estados. Son leyes estatales, pero lo que se está esperando es que sea federal. Exacto. Ese es un punto, un detalle. No sé si podemos poner la otra cita del espíritu de profecía, porque esto es necesario de comprender. Muchos no lo captan todavía, ¿no? Entonces vamos a tratar de captarlo. A ver, ¿qué dice la mensajera de Dios y los pioneros? Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 443, 1889. Ahora, ¿por qué dijo esto Elena de White? En varias citas repite esto, ¿no? Del pecado nacional, apostasía nacional, leyes nacionales. Es porque en su tiempo se estaban dando ya leyes dominicales, pero en los estados. Es decir, ya varias veces han habido intentonas en los Estados Unidos y hasta incluso han habido decretos ya dados en los que varios adventistas han sido llevados pues presos, encadenados, han sido maltratados, ¿no? Entonces ya se nota ese espíritu de intolerancia en los fanáticos que hay en Estados Unidos y en varios lugares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de empujes que ya se han dado en la nación americana son indicios y también son antecedentes de lo que se puede dar en una ley dominical nacional. Entonces, cuando Elena de White vio que en algunos sectores se estaba dando esto, dijo, no creemos que todavía ha llegado el tiempo, ¿no? Oremos para que el Señor todavía prolongue el tiempo, pero miren, hace 100 años pedía que oremos, porque no vamos a estar ahora, oremos hermanos otra vez para que nos dé más tiempo, más tiempo. Hace algunos años atrás, cuando se dieron algunos intentos, también otras intentonas de decreto dominical, varios en nuestras iglesias, pastores decían, hermanos, oremos para que Dios nos dé más tiempo, ya nos daba 20 años, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vamos a orar para que nos dé más tiempo? Entonces tenemos también que ser conscientes, ¿no? Que esto no va a durar para mucho, que hay un momento en que ya no va a ser posible que las oraciones frenen este asunto, sino que las oraciones tengan que decir, Señor, ayúdanos a terminar la obra, porque hay gente que se tiene que convertir. Entonces también tenemos que entrar en el terreno de la realidad del momento. Pero bien, un punto aparte ahí. Ahora, con todo esto, todas estas leyes estatales están siendo para dar el siguiente paso a la ley nacional. Ahora, no olvidemos que Dios siempre ha operado así, ¿no? Cuando Jerusalén iba a ser tomada, primero hubo una intentona de los romanos de querer tomar a Jerusalén, ¿ah? Y no pudieron hacerlo porque Jesús había dicho a los discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada, entonces es el momento de que ustedes tomen en cuenta eso, porque se viene el tiempo en que ustedes tienen que irse. Entonces Dios les dio la oportunidad de que haya un primer sitio, ellos se preparen bien y entonces viniera el sitio real donde ya no estaban los cristianos, ni uno solo pereció. Entonces para nosotros estas intentonas que estamos viendo son precisamente eso, ¿no? Nos están advirtiendo de que ya se va a querer buscar el decreto nacional. Ahora, siendo así, estos estados, estos legisladores, la corrupción, como dice Elena de White, porque yo no lo estoy diciendo, va a ser la que va a empujar hacia todos estos. No son los que están contra la corrupción, pero ojalá se mantengan así, porque la corrupción es contagiosa, es peor que la pandemia, ¿no? Entonces, si ya hemos combatido a la pandemia, combatamos a esta otra pandemia, porque esto es otra pandemia, el asunto de la ley dominical. Es todo un plan que no debe ser aceptado nunca. Ahora, si el presidente Donald Trump, si los que están a su lado, fieles con él, se mantienen firmes como a Dios le agrada, y ellos no aceptan las propuestas ni de todo el populacho juntos, sino que están firmes,
van a contener la marea para que se cumpla lo que dice incluso la mensajera de Dios, ¿no? Unos pocos hombres contendrán la marea del mal. De entre los legisladores está hablando, de entre los gobernantes. Entonces, si el presidente se mantiene del lado de Dios, entonces porque de todas maneras se va a dar la ley dominical, sea que el presidente lo acepte o no lo acepte, estos van a empujar, porque van a trabajar, Satanás va a ayudar en eso. Entonces va a suceder, pero el presidente y todos los que estén con él, si son fieles, si entre los legisladores, si en la Cámara de Representantes hay gente fiel, si incluso dentro del Partido Republicano hay quienes despiertan y se dan cuenta, sea católico o protestante, y se ponen de parte de la justicia, de no tratar de atacar la conciencia, la libertad de conciencia, Dios entonces también los va a premiar. ¿Por qué? Porque apenas esto se dé y Cristo venga, ellos serán reconocidos en el hogar celestial. Y quiero decirles, Elena de White también habla sobre eso y dice, muchos legisladores que habrán defendido la verdad, pasarán el tiempo de angustia con el pueblo de Dios, porque también los van a perseguir, pero serán rescatados y juntamente con el pueblo de Dios serán llevados al reino de los cielos. Así que está asegurado el lugar para ellos. Lo que tienen que hacer simplemente es, hagan lo justo porque es justo, no porque una religión se los pida. Nunca hay que actuar por una religión, hay que actuar por lo que Dios enseña y por lo que es correcto y justo. Porque a decir verdad, hasta las mismas religiones están corrompidas. No podemos engañarnos. La Biblia dice que iba a haber una apostasía en la religión. Así que no sé por qué algunos se rasgan las vestiduras de verlo. Solo tenemos que decir que así está pasando, para que la gente lo entienda. ¿A qué me refiero con rasgarse las vestiduras? Que agarran y dicen, no, ni a la religión hay que creerle a los religiosos, no, son unos corruptos, hipócritas, mentirosos. No. No hay que llegar a esas conclusiones absurdas, porque eso indica qué tipo de mente tienes. No, la personalidad también tiene que estar bien definida. Entonces, en casos como estos, lo que nos interesa es que aunque sean minorías y aunque sean pocos los fieles, los hay. Y esos fieles luchan por hacer la voluntad de Dios. Y no porque esos fieles estén en sus luchas, en sus imperfecciones, en la formación de su carácter, no nos vamos a agarrar de eso para querer desprestigiarlos porque los otros son peores. Los cristianos pueden estar en su lucha, pero los otros son corruptos. Así que hágase bien la diferencia entre el mundano y el cristiano. Y estoy hablando de los cristianos que aman a Jesús, es decir, que guardan sus mandamientos, que se esfuerzan por ser perfectos delante de Él. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que entonces miremos las cosas desde el ángulo correcto y no nos hagamos fanatizar por los fanáticos. Porque los fanáticos, cuando no pueden defender con los principios de las reglas, acuérdate que el gobierno de Dios son reglas, no son sentimientos ni emociones. Es un gobierno. Y el gobierno de Dios te habla a través de la ley, de su palabra. Y tú lo que tienes que hacer es seguir lo que dicen los principios de las leyes de la Biblia, al margen de emociones, sentimientos y personalidades. Lo que interesa acá es, tengo que hacer respetar las leyes porque son las leyes. Y las leyes son lo único seguro para el pueblo, para la nación, para el Estado y para todos los que existan. Bien, con darle nada más un vistazo a esos proyectos a favor de la ley dominical, vemos pues que son totalmente abusivos y que se vulneran libertades fundamentales por las cuales se ha luchado tanto tiempo. Sin ir muy lejos, ¿no? También acá en el Perú, por ejemplo, cuando no se protegían las libertades fundamentales con la Constitución de 1930, la década de 1930, alguien que no participaba de la religión oficial, entre comillas, del Estado peruano era objeto de persecución. Un caso emblemático, por ejemplo, encontramos de Plateríos Puno, ¿no? La persecución que se hizo tan grande en contra de aquella gente. Entonces, echemos un vistazo también a la historia, ¿no? ¿Qué ocurriría? Analicemos esos proyectos de ley. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué más podríamos decir, hermano Darío, con relación a todos los hechos que vienen sucediendo, especialmente en el mundo religioso y en los Estados Unidos con relación ya a este gran intento? Por ejemplo, el hecho de que nos digan que se lea en los Estados Unidos, en las escuelas, se lean los 10 mandamientos, suena bonito. Uno, hay que preguntar qué mandamientos, qué 10 mandamientos, ¿son del catecismo o son los que Dios dio a través de Él mismo, que escribió con su dedo en el Sinaí? ¿O a qué mandamiento se refiere? Sean los mandamientos de Dios o sean los impuestos por el romanismo, no se deben aceptar como una institución en un Estado, porque eso sería violentar la libertad de conciencia y de religión. Ese es un detalle muy importante, Ruth. ¿No? Claro, fíjate,
Resulta que cuando en una nación no hay corrupción o es baja la corrupción, inmediatamente los gobernantes, cuando se trata en materia religiosa, ¿qué hacen? Ellos no buscan imponer la religión. ¿Qué cosa hacen? Presentan la posibilidad de que haya la discusión, porque la discusión significa libertad. Y si hablamos de libertad, lo que se tiene que hacer en esta nación es, a ver, ¿es el sábado o es el domingo? ¿Cómo es? Claro, tiene que estar en los Vengan acá tribunales. religiosos. Tú eres adventista, guarda el sábado, ven para acá. Tú eres evangélico, guarda el sábado, ven para acá. Tú eres testigo, guardas el miércoles, jueves, lo que sea, ven para acá. Ya está. Queremos escuchar. Derecho a la defensa. Discutan. Ya está. Entre ellos que discutan. ¿Qué vas a estarles tú diciendo? Momentito, el espíritu cristiano, ¿cómo van a discutir? No se discute la religión, no. Esos fanáticos tienen que estar hechos de lado. Se tiene que poner a gente equilibrada y centrada. Gente que sabe que la Biblia se discute, que la Biblia se disputa como Jesús lo hacía. ¿Ah? Jesús discutía, dice, con los escribas, con los fariseos. ¿Por qué? Porque se tiene que llegar a la luz de la verdad. Y para llegar a la luz de la verdad se requiere discusión. Así que los que digan que la religión no tiene que ver con discusión no son religiosos cristianos, son religiosos de su religión de ellos. Hay que ser bíblicos. Y en todos los tiempos, retrocedamos a la Edad Media, ¿cómo fue que el protestantismo logró la reforma? Díganme. Con eso de decir, no, por favor, sin discusión aquí, oremos, por favor, ¿así vamos a estar? No, pues, ¿no? Ellos entraban en tremendas discusiones, los protestantes, los grandes dirigentes, Lutero, Calvino, Hus, Weigel, etc., tuvieron choques, porque es así como sale la luz de la verdad, así brilla, y luego de que ellos hicieron eso, vino un brillante amanecer. Ya, ¿eso qué significa? En la nación americana, si tenemos un presidente que ama a Jesús, que tiene una Biblia en la mano, él no va a imponer lo suyo. Él va a decir qué dice la Biblia, qué dice la verdad. Y como todos sabemos, la Biblia necesita ser comparada un texto con otro y tenemos que profundizar en ella. Eso lo sabe un religioso. Una persona que ama a Jesús, que lee la Biblia todos los días, sabe que la Biblia no se agarra a la volada. Como escuchaba por ahí una persona que decía en estos días, ahí la Biblia dice que el domingo es una señal en Éxodo 31, verso 12 al 17, pero esa señal solo fue hecho con los israelitas. No, eso es decir pues a la volada las cosas. ¿Cómo me voy a agarrar del texto donde está haciendo Dios el pacto con Israel, donde le dice que el sábado será una señal perpetua, y luego voy a decir, ves, ahí está, solo así? No ha sido con ellos. Cuando tú vas a Ezequiel capítulo 20 y estudias todo el capítulo 20, te das cuenta de que la señal del sábado va a ser para cuando Dios dice, junte de todas las naciones a mis escogidos, y eso solo se da en la era cristiana, eso no se da en la era del Antiguo Testamento. Así que por favor. Y luego todavía dice en Ezequiel 20, yo los traeré a juicio para regresarlos otra vez al pacto. Y el juicio se tenía que dar después del Antiguo Testamento. Cuando vino Juan el Bautista dijo, ya su aventador está en su mano. ¿Quién os ha enseñado a huir del juicio venidero? Entonces Juan el Bautista ya estaba dando un indicio de que el juicio iba a comenzar con la obra que el Mesías haría. Y luego las profecías indican que el juicio se daría para el fin del tiempo. El apóstol Pablo dijo el juicio venidero. Antes de que Cristo venga se tenía que dar el juicio final. Y en ese juicio el pueblo iba a regresar al pacto, es decir, al sábado, a la señal que se estaba dando en Ezequiel 20 y en Éxodo 31. Así que mencionar eso a la volada, eso significa que no conocen de Biblia. Entonces, aquellos que estudian la Biblia, que no mencionan a la volada, saben que tiene que haber discusión. Saben que tiene que haber estudio. Tenemos que reunirnos varias veces para recién llegar a conclusiones. Así que entonces, en una nación, no solo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino todos los presidentes en todas las naciones, están llamados a no meterse en asuntos religiosos. Como dice el dicho, ¿no? Lo digo con todo respeto, zapatero a sus zapatos, ¿no? Digo con eso, ¿qué cosa? Que dejemos que los religiosos sean los que decidan, pues en eso, si quieren guardar, qué día quieran guardar.
Y no vengamos haciendo propagandas absurdas de decir, ay, es que yo con mi familia solo me puedo reunir el domingo. Qué lamentable, pues nosotros nos podemos reunir solo con la familia el sábado. ¿Qué hacemos ahora? No, es que no tenemos que jalar pues agua para el molino. Tenemos que hablar las cosas como son. Que tampoco nos vengan con ese cuento de decir, es que la tierra necesita un día de descanso. Discúlpame, desde el principio del mundo ha habido un día de descanso, el séptimo día. Así que entonces no pongamos pretextos. También tenemos que ser realistas. El cristiano es manso y humilde, pero también es fuerte, poderoso. No es cobarde. Abraham no era cobarde. Los santos hombres de Dios nunca fueron cobardes, sino que presentaron la verdad como tiene que ser. Así que tenemos que hablar con valentía. Las cosas no nos van a arrinconar. Sí, porque a veces ha habido la tendencia de que se les dice a muchos cristianos, son los arrinconaditos. Esoncitos se ponen al piso porque te dan la otra mejilla. Estos han sido astutos. Es Satanás con su gente. Tú no vas a ser de esos cristianos porque Cristo no enseñó así. Cuando a Cristo le dieron un golpe en la mejilla, cuando estaba ante el Sanedrín, no te olvides cómo actuó. En ningún momento le dijo al que lo golpeó, ven otra a esta falta, a este lado. No le dijo así. Jesús no era cobarde. Así que por favor, cuando Cristo dice pon la otra mejilla, él mismo dio el ejemplo de cómo. ¿Y cómo puso la otra mejilla? Citando lo que dice la ley. Le dijo a la persona esta que lo golpeó, si he hecho mal, es decir, si está demostrado que ya soy culpable, entonces puedes golpearme. Pero si no está demostrado que he hecho mal, ¿por qué me golpeas? Porque a una persona que está en pleno juicio, tú no la puedes tocar hasta que no se demuestre su culpabilidad. Entonces, este individuo que tocó a Jesucristo se estaba adelantando, estaba haciendo algo que no le correspondía y Jesucristo lo puso frente a la ley. ¿Sabes para qué? Para que en ese momento alguna persona inteligente del Sanedrín pudiera decir, ya, llévense a este hombre, porque ha cometido un delito contra este señor que está aquí y que está dando su testimonio en su propio favor. ¿Ah? Eso debió haber sido. ¿Por qué no sacaron a ese alguacil? ¿Por qué no lo metieron adentro? Si estaba cometiendo un delito. Jesús lo dijo para que la ley apoyara. Eso es dar la otra mejilla. Presentar la misma ley. En este caso, presentar los escritos de las leyes de la palabra de Dios. Cuando al apóstol Pablo en el libro de Hechos dice que el sumo sacerdote Ananías dijo, golpea a este hombre. Y Pablo respondió, Dios te va a golpear, pared blanqueada. ¿Por qué no le dijo Pablo, sí, por favor, acá y ahora también acá en este otro lado? Es que estos no saben lo que es cristianismo, malentienden las palabras de Jesús, comprenden al revés. ¿Por qué? Pues son fanáticos. El fanático es sentimentalista. Esa religión amanerada, lo siento, que se ha metido dentro del cristianismo, que anda haciendo de los cristianos sentimentales y apasionados, solo tiene que ver con ideologías. No tiene nada que ver con la Biblia. El cristiano es bien varón. El cristiano hace respetar la verdad y lleno de amor más bien, porque su cortesía no se le va. No por el hecho de que hable fuerte es menos cortés. Sí, porque hay algunos que han inventado, porque ya sabes, pues, ¿no?, que en estos últimos años se han hecho tendencias. ¿Y qué cosa dicen? Ahí habla muy fuerte. Ahí es muy tóxico. Cuidado con esa forma de actuar, ¿eh? Eso nunca se dice. No nos interesa si habla fuerte o despacio. Solo nos interesa si lo que está diciendo es correcto. Así que seamos inteligentes, regresemos a la inteligencia y dejemos todo este baño de ideologías que se ha dado en estos últimos años. Bien, sin duda, este tema, por ejemplo, sábado, domingo, se ha venido ya discutiendo también ampliamente y lo ha venido pidiendo también a través de, entre comillas, conciliación ya Juan Pablo II. Entonces, si frente a ciertos conflictos que se vienen desarrollando, se va a conciliación, no se da solución, entonces el siguiente paso son los tribunales. Y ahí va a ser la oportunidad de Dios, donde el pueblo de Dios va a tener que dar testimonio de su fe con relación a la veracidad del día sábado como día de reposo del Señor. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque ves cómo llegamos a la conclusión de que después de todo, aunque va a ser dolorosa la prueba, va a ser el acto de amor más grande que va a haber, porque va a ser la oportunidad en que los hijos de Dios van a poder compartir su verdad, aunque les cueste la cabeza. Así es. Quizás algunas últimas palabras para todos nuestros hermanos, ¿no? Fíjense que hay hermanos que a veces se apenan y dicen, tan pronto ya va a venir esta ley dominical.
Y yo que pensaba en mis negocios, yo que pensaba en mi trabajo, los jóvenes, ¿no? Yo que quería divertirme, me quería casar, tener mis hijos, hacer mi familia, yo también quería realizarme, ¿no? No te apenes, no mires las cosas como te las ha puesto el programa de este mundo. Todo eso que tú ves en el mundo es pura mentira. Te han hecho creer que eso es vida. Te han inventado. El sistema educativo es inventado, no es real. El sistema administrativo es inventado, no es real. Los sistemas políticos son inventados. Todo lo que ves son inventos. La construcción de la sociedad ha hecho inventos sobre lo que es el dinero, el trabajo, el estudio, la pareja, la familia, los hijos. Todo eso se ha hecho una construcción social. Nada es verdad. Entra, por favor, en la historia y mira la historia real. Todo esto es un invento. Que no te dé pena dejar todo esto, porque esto lo inventaron para reducir a la población. Esto lo hicieron para que toda la gente sea renegada, que maldiga su vida. Entonces no te creas ese cuento, bórralo de tu cabeza, sácalo. Si viene todo esto, es porque el Señor va a empezar ya su reino. Te lo voy a explicar así sencillito, mira, ve. Retrocedemos un poco en la historia, y aunque está manipulada la historia ya de antemano te digo, pero solo la voy a ilustrar. Las naciones aquí en América estaban bajo colonización. Entonces todas ellas eran colonias. Pero comenzaron a llegar libertadores, llamémosle así, porque te repito que hay una historia detrás, ¿no? Pero te la voy a decir como se la conoce, para que tengas la idea. Entonces estos libertadores llegan porque ya no había quien los pudiera libertar, estaban bajo la opresión de las grandes potencias del viejo mundo. Entonces llegaron estos libertadores y combatieron a aquellos que eran los esclavistas. ¿Ya? Y una vez libertados, porque vinieron de otro lado, quedaron las naciones independientes. ¿Ya? En el mejor de los casos. Hay otra historia, pero es la que conocemos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En este mundo, todos esos poderes que tienen su agenda, la bestia, la imagen de la bestia, etc., el dragón por sobre todo, y ellos tienen su plan. De esta no nos libra nadie. ¿Comprendes eso? Es decir, no hay marcha atrás. Y tú dices, pero Diosito nos va a librar. Sí, nos va a librar, pero en la forma de Él, pues como dicen las profecías. Porque de otra manera no lo va a hacer. Los israelitas, cuando estaban 400 años en Egipto, esperaban que Dios los libertara. La opresión era terrible y se clamaban, gemían, y Dios no movía un dedo. ¿Por qué? Porque tenían que cumplirse los 400 años. Cuando se cumplieron los años, entonces el Señor dijo, me acordé de mi pueblo. No es que se olvidó, me acordé significa, se cumplió la profecía. Entonces cuando se cumplió, Dios actuó. Entonces igualito va a ser ahora. Esto ya va a avanzar, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, darle su poder y su autoridad a la bestia para que se cumplan todas las palabras de Dios. Y eso ya ha venido dándose con este poder del papado. Entonces, esto se va. Nadie nos libra, así, simple, nadie. Busca cualquier presidente en toda la tierra, no te va a ayudar. Va a hacer todo lo posible, va a intentarlo, pero es humano, no es divino. No es un Dios. Entonces Dios va a apoyarlo en la medida de su profecía y va a premiarlo en la medida de su profecía. A cualquier dirigente mundial, presidente que haya en la tierra. ¿Correcto? Ya. Entonces, como esto se viene ya de todas maneras, y ahora te lo voy a poner con claridad total, los puntos sobre las IES. Mira, ve. Toda esta agenda que la están llevando grandes organizaciones, no te vayas a creer que lo están haciendo esa gente. No, ellos están siendo empujados. Hay un poder infernal, el del demonio, Satanás. Y la Biblia dice que el dragón va a engañar al mundo entero. Y Dios lo va a permitir, para que se note quién es él, el dragón. Si no, no sabrían, pues, ¿no? Así Dios actúa. Entonces, este dragón ya tiene un plan. Él no va a retroceder. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es tomarse el mundo. Entonces, el único, escúchamelo bien, que lo puede combatir al dragón se llama Jesús de Nazaret. ¿Entiendes? O sea,
No hay presidente en esta tierra, por más que doble sus rodillas todo el día y toda la noche, que vaya a poder lograr combatir a Satanás. Por favor. La profecía enseña que este último combate, esta última pelea en la tierra, en el Armagedón, la va a librar Jesús. Entonces, así como esperaríamos que llegue un presidente poderoso que ordene las cosas en la tierra y libere a la humanidad, así esperamos a Jesús de Nazaret. ¿Y por qué no lo vamos a esperar? El presidente de la primera potencia mundial, como el presidente de la última nación en la tierra, si aman a Dios, ansiosos y con alegría van a decir que venga Jesús. Porque te voy a decir una cosa, Satanás va a salir del closet, lo siento, va a salir del closet y se va a mostrar como Él es, se va a presentar como Jesucristo incluso en la tierra, ¿ya? Entonces Él mismo va a tomar el mando en este mundo, Él mismo va a salir a flote. ¿Me entiendes eso? Ese es un guerrero poderoso, invencible. No ha nacido ningún ser humano en la tierra aparte de Cristo en esta tierra que lo haya vencido al demonio. ¿Me entiendes? Los que lo vencieron lo hicieron con Cristo. Ahora, como a ese poderoso nadie lo puede vencer, ¿por qué? Porque Dios no le ha quitado su poder. Si éste quiere, destruye en segundos toda la tierra. ¿Te das cuenta? Lo único que no permite que la destruya la tierra es Dios, Jesucristo. Entonces la Biblia dice que Jesús se lo va a venir a enfrentar a Él. Así que no es nuestro problema enfrentarlo al diablo así, es decir, en la forma física, sino en lo espiritual, con la Biblia en la mano. En forma física, el único libertador que va a venir se llama Jesús. Entonces, lo esperamos a Él mientras terminamos de decirle a toda la gente de qué lado se va a poner. Ese es nuestro trabajo, no es más. ¿Qué vamos a poder nosotros combatir a los políticos del mundo, a las naciones del mundo y a la agenda mundial? Difícil, imposible. Seamos realistas. Pero sí podemos hacer una cosa, con las armas del Evangelio, llamar a toda la humanidad para que se ponga en contra del gobierno de Satanás y en contra de su ejército. Es todo lo que podemos hacer. Así Cristo viene y entonces liberta a su pueblo. ¿Me entendiste ahora? Entonces, esto que viene es para iniciar un nuevo gobierno. El presidente, vamos a ponerlo ahora en cuestiones humanas, ¿ya? El presidente que existiera en esta tierra, que sea un libertador, vamos a suponer, ¿ya? Un hombre libertador, poderoso ahí, un gran hombre, ya está. Viene y nos liberta. Inmediatamente, lo lógico que va a hacer es poner las leyes de libertad, como Estados Unidos cuando inició. Entonces va a poner leyes de libertad en nuestro favor. Y en esas leyes, en la vida, métete esto joven en la cabeza, adolescente sobre todo, y el adulto que le gusta mucho la empresa y el dinero y que no vive sin pensar en plata. Métete eso en la cabeza, mira. El Señor no viene para quitarte la dulzura de poder ser hábil para trabajar. Lo que va a venir a hacer es simplemente a que va a ser un gobierno donde no van a haber aprovechamientos ni abusos y donde vas a poder hacer tu comercio, tu empresa, lo que tú quieres, pero de la forma correcta. ¿Me entendiste? Es decir, en el gobierno de Dios van a haber trabajos, van a haber empresas, no se van a llevar como las de acá, va a ser superior porque vamos a ser más inteligentes. Entonces no va a haber la corrupción que se ve acá. Entonces, en lugar de que te quedes pensando y diciendo, no voy a poder hacer mi empresa, no voy a poder lograr lo que yo quería, en lugar de decir eso, te voy diciendo que en la llegada de Cristo, en su gobierno, van a haber cosas mejores y superiores. Simplemente es que Jesús está estableciendo un gobierno. ¿Cuál es el problema? No entiendo. Las religiones nos han malogrado. Ay, que cuando Cristo venga vas a estar con tu nube, tu arpita todo el tiempo tocando. Qué aburrido cielo va a ser ese. Otros piensan que el cielo solo va a ser cantar, cantar, cantar y no dejar de cantar. ¿No? ¿Cómo va a ser así el cielo, por favor? Lee la Biblia. En la Biblia dice otra cosa. Va a continuar, exacto, en el libro de Isaías, ¿no? Va a continuar la historia, pero sin pecado. Y con la inteligencia del gobernante dichoso que va a ser Jesucristo. Así que entonces quítate esa idea que te han metido acá en esa mentira de la invención de la construcción social. Nada de eso es verdad. Vivamos la otra realidad, la que ya viene. Hay algo que en una ocasión vi en una película y que amerita decirlo ahora.
Era acerca de un rey que ya era viejo y el que iba a quedar como sucesor era un joven fuerte y poderoso, ¿no? Y entonces, una noche, uno de los sirvientes escucha que estaban planificando matar al rey viejo. Y entonces vienen corriendo y le avisan por allí a una que era una persona que estaba influyente en el gobierno, y le dicen, oye, quieren matar al rey. Y entonces esta persona dice, déjalos. ¿Cómo que déjalos? ¿No vas a hacer nada? No. ¿Pero por qué? Mira, el rey viejo ya no tiene mucha fuerza ni poder. En cambio, el joven que va a venir y va a destruirlos a estos que están conspirando contra el rey, ese es el futuro. Así que dejemos que este rey se acabe, porque si no, el rey futuro, el joven, no va a poder tomar el reino. Cuando él lo tome, se va a deshacer de toditos estos malos. Y en efecto, eso pasó. Eso mismo está ocurriendo ahora. Este mundo viejo, con toda su sociedad y su sistema, se tiene que acabar. ¿Por qué? Necesitamos un gobernante mejor. Estos gobernantes de este mundo nos fallaron. ¿Entiendes? Que venga el gobernante del cielo. Con ansias lo esperamos ahora porque ya tenemos un fin, un propósito. Ya no estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en la realidad de todos. Estamos pensando en la realidad real. ¿Me entiendes ahora? Así que no te desesperes, hermano. La vida que va a traer este gran gobernante Jesucristo será linda. Va a ser un gobierno de verdad, con leyes, con reglas, con justicia, entiéndelo. Y no con sentimentalismos, como muchos lo presentan, no. El texto bíblico dice, en los días de este rey será dichoso su gobierno. ¿Por qué? Porque va a ser un gobierno de felicidad verdadera basado en reglas, en leyes. No, eso es precisamente lo que todos buscamos, pues. ¿Ah? Entonces, ¿cómo vamos a decir que no? O sea, estaríamos contradiciéndonos, ¿no? Así que quítate el sentimentalismo de que acá no has logrado muchas cositas. Mejor que no hayas logrado muchas cositas, ya estarías ahorita malogrado, hasta de repente enterrado. ¿Qué tanto te quejas? Viene una cosa más linda de la que tú crees. Va a ser más hermoso de lo que tú piensas. Ni siquiera lo que te presentan por ahí en TikTok y todo, eso simplemente es imaginar. Va a ser más hermoso de lo que tú crees. Eso es lo que Dios nos promete. Busquemos al Señor ahora que es tiempo. Una persona me decía, hermano, ¿y cuándo ya nos preparamos? Ya que todas estas cosas están así, ¿qué día cuándo vamos a ir por ahí a hacer una campañita, algo de preparación, un retirito? Yo te voy a decir cuándo nos vamos a preparar, ¿ya? Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. No cuando veamos que ya está saliendo el decreto, amiga, qué chistoso sería, ¿no? Oye, mira, salió el decreto, ya hay que prepararnos, ¿no? No, ahora. Aunque no pase o que pase, ahora. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, primero, tú conoces tus principios. Estás en tu lucha. Gloria al Señor por eso. Ocúpate de los demás ahora. Que todos los demás conozcan. Terminemos lo que hemos empezado. Amén. Correr en esa preparación y permitir que las vasijas se llenen de aceite. Amén. Antes de que se cierre la gracia, ¿no? Gloria al Señor. Para poder lograr entrar finalmente a ese verdadero gobierno de paz, de justicia y de verdadera seguridad. Amén. Bien, hermano Darío, hay mucho más por decir, pero ya sabemos que el tiempo vuela, el tiempo es corto y hay mucho más también por hacer. Ya vamos a entrar en el próximo programa. Exactamente. Entonces, para un próximo programa vamos a absolver muchas dudas todavía que pudieran suscitarse a futuro. Amén. Bien, y en relación a lo que se viene desarrollando también en el escenario mundial y básicamente en Estados Unidos. Bien, hermano Darío, antes de concluir esta reunión, vamos a pedirle que nos despida con una oración. Muy bien, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por tantas benditas enseñanzas que nos das de tu santa palabra, porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en un pueblo profético, un pueblo que conoce, Señor, el horario correcto que tú has dejado a través de tu santo libro. Gracias, Señor, por haber levantado esta iglesia adventista del séptimo día para que pueda dar el último mensaje de misericordia al mundo entero, proclamando el tercer ángel. Y gracias, Señor, porque hay trigo dentro de este pueblo que es el que se encarga de cumplir tu misión. Y quisiéramos, Señor, que tú puedas despertar a quienes faltan dentro de tu pueblo. Sabemos que no todos van a despertar, pero sí aquellos que anhelan la salvación. Y sabemos, Señor, que la oposición dentro del mismo pueblo va a continuar, porque esto se dará hasta el fin del tiempo de gracia.
Pero mientras tanto, ayúdanos a permanecer en esta verdad, en este pueblo, dentro, Señor, de los principios que hemos aprendido. Y aunque el enemigo de las almas intente querer negarnos, Señor, que somos parte de este pueblo, porque constantemente trata de decir que no somos de este pueblo, arrincónalo. Haz, Señor, que quede totalmente cerrado su negocio, que no pueda prosperar, sino que aquellos que llevan este último mensaje de misericordia contra viento y marea puedan, Señor, lograr el derramamiento de tu Santo Espíritu para terminar la obra que nos has encomendado. Bendice a cada uno de tus hijos que en el mundo entero abrazan la verdad del tercer ángel, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, les deseamos a todos ustedes un feliz sábado y no se desenganchen de este canal porque todavía vamos a continuar con nuestra programación de sábado de tarde. Les deseamos un lindo día.